Bienvenidos, futuros colegas. Vamos directos al grano en nuestra clase de hoy. Vamos a diseccionar algo que, como programadores, muchas veces damos por sentado: el proceso de arranque de un ordenador. Ese brevísimo instante desde que pulsamos el botón de encendido hasta que nos aparece el escritorio. Hoy nos ponemos la bata de laboratorio para examinar exactamente qué ocurre en esos milisegundos. Fijaos bien en esto. Ese inicio, que parece casi instantáneo, no tiene absolutamente nada de magia. Es, literalmente, una carrera de relevos súper precisa entre el hardware físico y el software lógico. Imaginaos a cada componente pasándole el testigo al siguiente en el milisegundo exacto, sin un solo tropiezo, para que al final el sistema operativo pueda tomar las riendas. Bueno, este es nuestro plan para la sesión explicativa de hoy. 1. El encendido y el firmware. 2. La verificación y el orden de arranque. 3. Los esquemas de particiones. 4. El manejador de arranque. 5. El despertar del núcleo. Y por último, el paso 6. Listo para el usuario. Empezamos por el principio. 1. El encendido y el firmware. Imaginaos que la CPU se acaba de despertar. Está totalmente en blanco, amnésica perdida. Necesita desesperadamente sus primeras instrucciones, ¿verdad? Pues aquí entra nuestro primer corredor, el firmware. Hablamos de un software de muy bajo nivel, incrustado de fábrica en la mismísima placa base, en chips como ROM, EEPROM o Flash. Se despierta antes que cualquier otra cosa en el equipo. Sus versiones más famosas son la clásica BIOS o su evolución más moderna, UEFI. Su misión está clarísima: encender las luces, inicializar los componentes básicos y preparar todo el terreno. Pasamos al punto 2, verificación y orden de arranque. Vale, el firmware ya tiene los ojos abiertos. ¿Qué hace ahora? Pues ejecuta el POST. Básicamente le hace un chequeo médico de urgencia al sistema. Antes de intentar cargar un sistema operativo gigante, comprueba que la memoria RAM, la CPU y los dispositivos de entrada y salida están conectados y funcionando. Si algo falla aquí, el arranque se corta de raíz. Seguro que os suenan esos pitidos de error que a veces da la placa base, ¿no? Pues es justo eso, un fallo en el POST. Bien, chequeo de salud superado. Pero claro, ahora el firmware necesita un mapa para encontrar el sistema operativo. Para eso consulta la CMOS RAM, que es una memoria enana que funciona con una pila de botón en la placa base. Gracias a esa pila nunca se le olvida la configuración al apagar el ordenador. Ahí es donde se guarda el orden de arranque. Le dice al firmware si tiene que pasar el testigo buscando primero en el disco duro, en un pendrive USB o incluso a través de la red. Punto 3. Esquemas de particiones. Ahora la cosa se pone interesante, porque el firmware tiene que entender cómo está organizado estructuralmente el disco para no perderse. No puede leer a ciegas. Y aquí hay un choque evolutivo tremendo. Por un lado tenemos el sistema clásico, el MBR. Es súper restrictivo. Vive encasillado en el sector 0 del disco, solo admite 4 particiones primarias y francamente se ahoga con discos de más de 2 terabytes. En cambio, el estándar moderno, el GPT, es una maravilla. Soporta un número casi limitado de particiones y maneja discos gigantescos sin despeinarse, adaptándose al almacenamiento de hoy en día. Y claro, esta transición nos obliga a comparar los métodos que leen esos discos, BIOS contra UEFI. La BIOS tradicional es bastante rígida y ciega, va a piñón fijo al sector 0 a buscar el MBR y ejecuta a la fuerza lo que haya ahí. Sin embargo, UEFI es infinitamente más inteligente. Es capaz de leer e interpretar toda la tabla GPT, buscar una partición de sistema específica, la famosísima ESP, y ejecutar archivos .efi directamente en la memoria RAM. Es un pase de testigo muchísimo más limpio, seguro y eficiente. Avancemos al punto 4. El manejador de arranque. Ojo aquí, porque este es el instante crítico en el que el hardware le pasa el control al software puro. Como el código inicial del disco es demasiado básico para entender sistemas de archivos complejos, necesitamos a este intermediario experto, el manejador de arranque o bootloader. Pensad en el GRUB para Linux o el Windows Boot Manager. Hacen literalmente de puente. Nos muestran un menú si tenemos arranque dual, luego navegan por los archivos, localizan el mismísimo núcleo del sistema operativo y lo cargan directo a la memoria RAM. Llegamos a la etapa 5, el despertar del núcleo. Este es el clímax absoluto de toda la carrera. El núcleo, o kernel, es el auténtico cerebro del sistema operativo despertando. Hablamos de archivos como bmlinux en Linux o netoskernel.exe en Windows. En este punto se descomprimen en memoria y asumen el mando total. El firmware ya es historia. Es el núcleo quien empieza a detectar cada dispositivo conectado y a cargar todos los controladores necesarios para que el ordenador funcione. Para ilustrarlo bien, fijaos en cómo es este despertar en un entorno Linux resumido en 3 pasos clave. Primero, como el kernel a veces necesita ciertos controladores simplemente para poder leer el disco duro principal, tira de initrances, un minisistema de archivos temporal en la RAM.
Con esos controladores cargados, en el paso 2 ya puede montar la raíz verdadera del disco. Y finalmente, lanza el proceso init o systemd. Ese es el proceso con el identificador 1, el padre absoluto de todos los demás servicios del sistema. Si contrastamos la secuencia con Windows, el objetivo es el mismo, pero el camino varía un poco. El Boot Manager carga el núcleo y se levantan los controladores básicos. Pero aquí el paso vital es cargar el registro de Windows. Esa base de datos gigantesca es como el ADN del equipo, contiene toda la configuración de hardware y software. Una vez que eso se ha procesado, el sistema está listo para inicializar el entorno gráfico y llevarnos a la pantalla de inicio de sesión. Última etapa, la 6. Listo para el usuario. Y con esto cruzamos la línea de meta. Todo este caos abrumador de bajo nivel se esconde por fin para servir a quien está frente al teclado. Y esto ilustra perfectamente la magia de la abstracción en nuestra profesión. Cuando vemos la pantalla de inicio o el escritorio, el sistema operativo ya nos está ocultando la complejidad física del disco duro. En lugar de pistas y sectores feos, nos presenta una jerarquía superordenada de archivos y carpetas. El sistema pasa a estar esperando nuestras órdenes, ya sea por interfaz gráfica o consola. Vamos a poner todos estos tiempos en perspectiva. Desde que encendemos el equipo en el instante cero y la CPU hace su chequeo médico, lee las particiones, carga el intermediario experto y descomprime el núcleo entero, todo ese proceso colosal hasta dejarnos el escritorio completamente listo ocurre en cuestión de escasos milisegundos reales. Es, sinceramente, una barbaridad a nivel de ingeniería microscópica. Para cerrar esta clase magistral, os dejo una reflexión. Sabiendo ahora la tremenda complejidad invisible que hace falta tan solo para encender una pantalla de inicio, ¿cómo creéis que evolucionarán estas arquitecturas en el futuro? ¿Cómo lograremos que esta delicada carrera de relevos sea aún más rápida, indetectable y sobre todo totalmente impenetrable contra amenazas de seguridad? Pensad en ello. Son exactamente los retos que vais a tener que resolver en vuestra futura vida profesional. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima sesión.